Bueno, esta semana le compartimos aquí una situación muy preocupante en el ISSSTE, de que no hay medicinas, de que no hay personal suficiente, y ya antes le habíamos dado cuenta de una denuncia ciudadana en donde señalaban directamente a un médico de esta institución, incluso con nombre. Decían que pues atendió muy mal a una persona, a una mujer que se había quemado la mano. Nosotros aquí mismo exhortamos a esta persona que si deseaba, pues le dábamos la oportunidad de la réplica, que viniera a explicar su posición, y justamente la ha aceptado. Esta mañana tenemos aquí al doctor Armando Rivera Cortés, él es médico del ISSSTE de aquí de Jojutla, en donde va a platicarnos sobre este caso en particular y en general lo que están pasando los médicos en esta clínica que está aquí en Jojutla. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, yo soy el doctor Rivera, soy médico trabajador del ISSSTE de Jojutla. Entonces, primeramente, gracias por la oportunidad de venir a exponer la situación, el caso clínico por el cual se me hizo mención de negligencia médica, mala atención y algunas otras cuestiones. Usted, antes de que nos comente, ¿cuánto tiempo lleva en el ISSSTE? Llevo trabajando 6 años. 6 años ya, correcto. Cuéntenos, por favor. Ok. Primeramente, la semana pasada, el día miércoles 23 de julio, yo atendí a una paciente por quemadura. Acaba de mencionar usted que fue una paciente de quemadura de mano. Ajá. Yo atendí aquí una quemadura de pecho. De entrada, no sé si es ahí error de información, se está hablando de otra paciente, pero el nombre que se menciona es el mío. Así es. Entonces yo voy a responder por el caso clínico. Que era una quemadura de mano de segundo grado, incluso la calificó. Exactamente, por eso vine a exponer qué fue la situación. Por cuestiones de código de confidencialidad, no se va a hacer mención del nombre de la paciente. Claro que sí. Que yo atendí, porque se menciona mi nombre, el doctor Armando Rivera Cortés. Entonces, la paciente que yo atendí hace una semana, el día 23 de julio, en servicio de urgencias del ISSSTE de Jojutla, es una paciente femenino de 66 años, originaria de aquí de Jojutla. Llegó a su ingreso al servicio de urgencias con los siguientes signos vitales. Primeramente, temperatura de 36, frecuencia cardíaca de 94, frecuencia respiratoria de 20, talla de 1,5 metros, peso de 60 kilos, presión arterial de 130/80 y una saturación de 96%. Signos vitales dentro de parámetros normales, paciente estable, no va grave. En la denuncia, en donde mencionan mi nombre, la paciente, bueno, ¿quién hizo la denuncia? Dice que la paciente se quema y va inmediatamente al servicio de urgencias. La paciente que yo atendí, de sexo femenino de 66 años, acudió refiriendo quemadura en el pecho un día previo, ayer por la noche a las 19 horas, o sea, un día previo que se presentó. Ajá. Aproximadamente alrededor de las 7 de la tarde, o sea, un día antes. Al derramar por accidente agua caliente al estar en su domicilio, estaba calentando agua y se derrama accidentalmente. Tal vez la quería servir, ¿no? Por el lugar en el que le cayó. Se hizo esperar a la paciente, el informe, la denuncia ciudadana que se dio, 2 horas. Si estamos hablando de esta paciente, se quemó un día previo, a las 19 horas. Yo la atendí a las 16:09. 21 horas después, si la hicimos esperar 2 horas, la paciente se presentó 19 horas posterior a que se accidenta. Ok. Vamos a ver tiempos de espera. Yo quisiera que pusieran atención aquí a mi computadora. Ajá. No sé si alcance a enfocarse bien. Mejor, ¿por qué no, doctor? Le saca una captura de pantalla y la mandamos a la producción y ahí la podemos ver ya muy bien. Es una presentación que yo es una presentación. Bueno, muy entonces, bien. No vamos sé si pudieran a tratar. Enfocar, ahí está. Ahí está. Si se es legible. Ok, vemos por lo menos que es una tabla de colores. Es un triage, no sé si se pudiera enfocar bien la presentación, es un triage. ¿Cómo atendemos los pacientes en el servicio de urgencias por prioridad de gravedad? Tenemos un paciente rojo que es el paciente que lleva grave, que se llega muriendo. Entonces tenemos que atenderlo en los 3 primeros minutos, de hecho de manera inmediata. Posteriormente un paciente color naranja, que se puede esperar hasta 10 minutos, pero de todos modos se pasa de manera inmediata. Ok. Entonces, un paciente aquí, azul, sin urgencias, se puede esperar hasta 180 minutos.
No por el hecho de ser un paciente azul lo vamos a hacer esperar, si hay 180 minutos, en 180 minutos 180, yo lo atiendo. 3 horas máximo. Se intenta si no hay pacientes de manera inmediata. Uh-huh. En caso de este paciente que yo atendí, que fue el único paciente por quemadura que yo atendí la semana pasada, digo 19 horas. Que es el mismo, ¿verdad? Por el nombre que dio, que fue el mío, del médico. 19 horas pasaron desde que se quema hasta que acude al servicio de urgencias. ¿Cuántos minutos hay en 19 horas? Estaba sacando la cuenta alrededor de 2000 o 2000 y fracción de minutos. Ya pasamos por mucho aquí, 180 minutos. Uh-huh. Entonces, urgencia y gravedad de entrada no había. Los tiempos de espera en el ISSSTE pueden variar, son muy variables. Porque desgraciadamente si me llega un paciente grave, digo, los 2 médicos que estamos en urgencia nos tenemos que evocar a ese paciente. Y los 5 o 6 enfermeros que hay en el servicio de urgencias, en el turno vespertino, hablo del turno vespertino, nos tenemos que enfocar a ese paciente. Porque es un paciente grave, es un paciente que tenemos que mandar a tercer nivel de atención médica al hospital, en este caso pues Zapata, a Centenario. Entonces sí, los tiempos de espera desgraciadamente pueden variar mucho. Los tiempos de espera pueden variar y lo que nos está diciendo con esta tabla es que estaba dentro del rango. Sí, un paciente que no va grave. Posteriormente, digo, la denuncia que se hace y que se dice que era una quemadura de segundo grado, que hubo negligencia médica. Sí. ¿Quién diagnostica la quemadura de segundo grado? ¿Cómo se clasifican primeramente las quemaduras? Primeramente, pues por su origen, ¿cómo nos quemamos? Pueden ser quemaduras térmicas por exposición a calor, quemaduras eléctricas, por la descarga eléctrica, quemaduras químicas por exposición a productos químicos, quemaduras por radiación, que bien puede ser por los rayos del sol. En este caso, esta paciente pues se quemó en su casa con agua, es una quemadura térmica. Uh-huh. Ya de entrada clasificamos a nuestra paciente como una quemadura térmica. Posteriormente diagnostican una quemadura de segundo grado. ¿En base a qué criterios diagnósticos podemos decir que es una quemadura de segundo grado? Vamos a ver los planos de la piel. Son 3, arriba epidermis, de afuera hacia adentro, epidermis, dermis y subdermis. Okay. ¿Qué tan profunda estaba la herida? Vamos a ver, llega la paciente neurológicamente íntegra, bien hidratada. Digo, esto es de la nota médica que hice en ese momento que yo la atendí. Buena coloración, fascia no álgica, no había dolor en ese momento, sí había dolor, pero bueno, tolerable. Presenta una lesión en el tórax, una abrasión de aproximadamente 5 centímetros de diámetro, cara anterior de tórax a nivel del busto izquierdo, con tejidos de descamación, se estaba levantando la telita de la piel. ¿Qué tan profunda era la telita de la piel? Pues es la epidermis. No abarca ni la dermis, ni la hipodermis, ni abajo, que ya va el músculo y tejido graso y demás. Posteriormente, vamos a clasificar aquí las heridas. Si la paciente no tenía más que la epidermis afectada, es una quemadura de tipo superficial, no había mayor gravedad. Ya, obviamente, compromete mayor tejido, más del 50% de la dermis, que es hasta acá. Sí. Ya es una quemadura un poquito más seria, un espesor más profundo, mayor al 50% de la dermis, pues ya se está llevando toda la piel. Ya no hay piel, ya hay tejido celular subcutáneo, ya hay tejido graso, y abajito podemos asomarnos y ver músculo. Entonces, ¿qué tan profunda estaba? La valoración médica que hice en ese momento, la paciente tenía afectada la epidermis, es una quemadura superficial. Posteriormente, aquí son unas imágenes, de que les vieran más claras, pero desgraciadamente no se puede. Primer grado. Si lo hubiera mandado antes, lo hubiéramos podido capturar mejor. Epidermis, segundo grado, hasta dermis, ya tercer grado, y se lleva toda la piel, lo que acabo de mencionar. ¿De qué otra forma clasificamos las quemaduras? Pues dependiendo del tipo de qué tan extensa es en la superficie corporal la quemadura. Entonces aquí en la exploración física, una abrasión de 5 centímetros de diámetro en cara anterior de tórax. ¿Cómo podemos saber el porcentaje de la superficie corporal de nuestro cuerpo? Cabeza y cuello, 9%, tronco 18%, espalda 18%, extremidad superior 9% cada brazo, extremidad inferior 18% cada pierna, y el área genital 1%. Ahora, la pregunta, ¿qué porcentaje de nuestro cuerpo implica una lesión de 5 centímetros de diámetro? Pues es mucho más chiquito incluso que el área genital.
total. Ajá. ¿Qué es menos del 1%? ¿Qué superficie se quemó la paciente? Menos del 1%, tenía 5 centímetros de abrasión. Ok, aquí está la clasificación, digo, dependiendo de la extensión. Esta es una tabla de la American Burn Association, Asociación Americana de Quemaduras. Este es un artículo médico que se publica en la Sociedad Española de Urgencias, tomé de ahí esta referencia, dependiendo, quemadura menor, moderada y mayor. Pues, quemadura menor, la paciente tenía 66 años, una paciente adulta. Paciente adulto, porcentaje, menos del 15%, quemadura menor, vimos que no alcanza ni el 1% de la superficie corporal total. Entonces, en base a eso, pues ya podemos establecer pues unos criterios diagnósticos, que fue lo que yo empleé para decir quemadura de primer grado. Aquí la cuestión es quién le diagnostica quemadura de segundo grado. Y justamente el paciente, si es médico, puede emitir un juicio clínico. Si el paciente no es médico, desgraciadamente no puede emitir ni un diagnóstico ni un juicio clínico. Se emite un juicio clínico, un diagnóstico en base a esto, a conocimientos, en base a ciencia, en base a metodologías y en base a investigación, no en base a una opinión. Es que busqué en internet, es que me dijo el vecino. Claro, que quería precisarle, aquí ya recuperamos la denuncia. Y sí, me parece que sí es la misma, dice una denuncia respecto a negligencia, como dice aquí también, ya la califica de negligencia o así lo considera el paciente. Lo que sucedió fue, mi esposo tuvo un accidente con una quemadura de segundo grado y de inmediato acudimos al servicio de dicha clínica, esperamos 2 horas en emergencias, debería decirse urgencias, ¿verdad? No emergencias. Emergencias. Bueno, emergencia es lo mismo. Bueno, cuando al fin le tocó turno, pasó revisión y el médico Armando Rivera, que estaba en turno, que supuestamente la atendió, solo le dio paracetamol y antibiótico, sin poner atención en hacer una curación, ya que no contaban con la pomada para hacer curaciones y que se le hiciera en su casa. Y ahí ya opina la persona de la denuncia, no cabe duda que es falta de ética y profesionalismo. Y no dice en qué parte fue. Lo que ocurre es que al final dice, de antemano, les doy las gracias. Entonces, por si su atención. Yo creo que de ahí se generó esa idea de que fue en la mano. Una vez aclarado, adelante. Una vez aclarado, ya vimos más o menos criterios diagnósticos, en base a qué diagnostiqué yo una quemadura de primer grado, no al tanteo. Digo, en base a ciencia y conocimientos. Entonces vamos a establecer una terapéutica, un plan terapéutico. Ojo, ya vimos que no es una quemadura de segundo grado, es una quemadura de primer grado. ¿Qué hay que hacer? En la piel tenemos una bacteria que todos la tenemos en situaciones normales, pero no causa mayor problema, que es el estafilococo dorado, es un estafilococo aureus. Sí. Cuando hay una cortada, una quemadura, una herida, un machetazo, bueno, lo que sea, en este caso una quemadura, que pone vulnerable a la piel, pues se puede infectar, esa bacteria se mete a la piel, pues hay celulitis, hay infecciones, que es lo que queremos evitar. Por eso el antibiótico. Ahora, la sulfadiazina de plata, que es lo que yo indico en mi tratamiento, aparte del paracetamol, que es para el dolor, analgésico, naproxeno, desinflamatorio. Sulfadiazina de plata, aplicar cada 2 horas, hay que usar un antimicrobiano para evitar precisamente que vaya a haber complicaciones. Hay que lavar en casa, no requería mayor atención ahí. De haber ameritado valoración por especialidad, de haber ameritado tercer nivel de atención médica, una hospitalización, una terapia intensiva, alguna otra cuestión, pues se hubiera mandado de manera inmediata. No puedo ver si lo mando, no, de manera inmediata. Yo reconozco que el paciente yo no lo puedo manejar, porque yo no soy especialista. Entonces ya escapa de mis posibilidades o de mi conocimiento, entonces yo lo tengo que derivar a quien sí sepa qué hacer y en donde sí tengan capacidad resolutiva. Aquí tenemos una clínica, no un hospital, no hay hospitalización, no hay quirófano, no hay terapia intensiva. Entonces yo tengo la obligación de valorar al paciente y la obligación de derivarlo en caso de que no esté en mis manos. Entonces, pues esa es la situación. Claro. ¿Qué concluiría, doctor, de todo ello? Desde luego usted está mostrando aquí sus argumentos técnicos para demostrar cuál fue el criterio del tratamiento. ¿Qué pasa en este y seguramente en otros muchos casos? ¿Qué ocurre con el paciente? Probablemente sea la desesperación de ver a su enfermo en esas condiciones. Me causa rareza, porque cuando atendí a la paciente no me externó ninguna inconformidad en el momento de la consulta. La paciente llegó
no sé si acompañada al ISSSTE, a urgencias, a consulta, pasó sola, y en el momento yo siempre explico, como acabo de explicar, explico a los pacientes qué tienen, qué no tienen y por qué le estoy dando lo que le estoy dando, y la paciente en ningún momento presenta inconformidad, y cuando me notifican mis superiores de una denuncia ciudadana, aparece mi nombre y el video que yo ya vi, pues me causa rareza, porque ni siquiera se molestó, ni siquiera me dijo, oiga doctor, pero es de 2º grado, hospitalizo. Yo le hubiera explicado en ese momento, me causa rareza que haya hecho esta denuncia porque se fue, no sé si conforme, pues no se fue conforme, pero no me dijo nada. ¿Le ha pasado con otros pacientes? No me ha pasado con ninguno, precisamente por eso yo tengo que explicar por qué les estoy dando lo que les estoy dando de tratamiento, y qué diagnóstico y por qué pienso en ese diagnóstico. Ajá. Entonces, pues, invito a los pacientes a que nos comenten, a que hagan retroalimentación en el momento, a que lo saquemos de la duda. Doctor, es que no me puede traer algo para la infección, traigo infección en la garganta. ¿Quién le diagnosticó la infección? O sea, se autodiagnosticó, así como que una quemadura de 2º grado. No, me dijo el otro médico. ¿En base a qué criterio se lo dijo? Si es válido, todos lo hacemos, médico particular, médico de farmacia, mis respetos. Se toma en cuenta. Pero también buscar que sean médicos con ética, hablaban de ética, de falta de ética. Bueno, hay que buscar médicos con ética, que no inventen diagnósticos, que no inventen tratamientos caros con tal de sacar dinero, de vender productos que no necesita el paciente, de hablar con claridad, está bien, no está bien, está delicado, no está delicado su familiar, está grave. Grave significa que puede fallecer, X cuestiones, que no llenen la receta con X cantidad de medicamentos para que en la farmacia surtan mínimo 300 pesos, 400, y que la farmacia siga generando ingresos. Busquen un médico de ética, un médico con conocimientos, un médico con preparación. Un médico, yo siempre he dicho, no se hace nada más tras los libros o en el aula. Un médico se hace en los hospitales, un médico se hace precisamente aquí con los pacientes, viendo casos clínicos, no libros, no letras, viendo casos clínicos y enfrentándose a situaciones que a veces podemos y a veces no. Así es como se forja un médico, no con libros, no leyendo, nada más. Sí, con la teoría, con los conocimientos, pero adquiriendo experiencia en el campo profesional. Entonces es lo que yo invito a los pacientes, si van a buscar un médico particular, adelante, están en su derecho, colaboramos, siempre es lo que yo les invito, pero pues sí buscar a alguien de ética y no autodiagnosticarse, porque en base a qué criterios se están autodiagnosticando, o alguien les dijo que era una quemadura de 2º grado, en caso de esta paciente que yo valoré. Qué interesante todo este tema que abre pues el debate sobre esta situación, porque no es infrecuente, ¿no?, que los pacientes se quejen, incluso califiquen, ¿verdad?, este tipo de acciones médicas profesionales, y bueno, según su opinión, su parecer, y desde luego cuando no están conformes hacen este tipo de denuncias. Qué bueno que se animó aquí a platicar para exponer su posición, y que nos va a ayudar también a entender cuando vamos a una consulta médica, a la que sea, ¿verdad? Si uno no tiene conocimientos, pues no puede uno calificar la gravedad del padecimiento que uno tiene. Creo que esa sería una de las conclusiones importantes. No sé si quiera agregar algo más, doctor. No, pues nada más. Digo, en el ISSSTE, no nada más en la institución, en la clínica de Jojutla, yo creo que en todos los hospitales tratamos de hacer lo mejor posible, y estoy hablando por mis compañeros, por todo el gremio, porque en ningún momento pues uno actúa con dolo para que el paciente sufra más y ojalá ya ni venga. Pues yo creo que no. Entonces, de lo más que se puede, a veces no hay la pomada, híjole, escapa de mis posibilidades, es que no hay camas. Lo decían en la semana, ¿no?, que también hay carencia ahí de medicamentos, y bueno, una situación complicada, ¿no? En la clínica de Jojutla me parece que tendemos una derechohabiencia, una población de alrededor de 16,000 pacientes, 16,000 derechohabientes. Entonces nos tenemos que estirar con nuestros recursos, con nuestro conocimiento, con nuestro personal médico, de enfermería, administrativo, lo más que podemos para poder abarcarlos a todos, pero a veces es imposible. Claro, muy bien, pues muchas gracias, doctor Armando Rivera Cortés, y también podríamos concluir que cualquier paciente, a donde vaya usted, vaya al ISSSTE, al IMSS, al clínico particular, lo que sea, pues hay que preguntar extensamente, ampliamente, hasta entender lo que estamos padeciendo, ¿no? Eso es muy importante, así podemos tener clara la idea y no sugerir o pensar que pues que el médico no
no diagnostica porque no sabe o algo así, si no somos especialistas. Así es que nuevamente le agradecemos esa disposición, nos parece útil para que en sucesivas situaciones que cada uno padezca, no solamente esta persona, sino cualquiera, pueda escuchar con atención a su médico. Si no lo entiende, bueno, preguntar, informarse y esperar el resultado del tratamiento. Y ya en clínicas o en hospitales del gobierno federal, como son el IMSS o el ISSSTE, bueno, pues ahí hay una situación también un poco diferente por como decían en la semana, el número de médicos que hay, esto para la espera, y la cantidad de medicamentos y el tipo de medicamentos que hay también para el diagnóstico y la receta. Pues muchas gracias, doctor Armando Rivera Cortés, aquí pendientes de todo lo que pueda ocurrir en lo sucesivo. Ha sido usted también decidido, valiente para explicar su exposición. Desde luego muchos no somos especialistas, pero sí entendemos que hay un criterio y hay un sustento para hacer este tipo de diagnósticos. Gracias. Muchas gracias. Que pase un excelente día. Gracias.